Bien, hay harto que analizar en materia económica luego del acuerdo que alcanzó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, la ministra del Trabajo, Janet Jara, con la CUT en relación a aumento de salario mínimo y también anuncios para la subvención de la canasta básica. Roberto Sá, como siempre, nos explica con peras y manzanas. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, Roberto. Hola, Andrea, José. Un gusto saludarlo a usted y a todos los televidentes. Vamos a explicar esta noticia que salió anoche tarde, cuando estaban terminando los noticiarios, pero que tiene mucha importancia, no solo para las 830.000 personas que ganan el sueldo mínimo, sino que para toda la economía, porque es una señal. El sueldo mínimo este año va a llegar a los 400.000 pesos y es algo tremendamente relevante porque por el costo de la vida estas personas necesitaban un incremento de este tipo. Ahora, ojo con eso también, porque hay que tener en cuenta que el grueso de los salarios mínimos en Chile lo pagan micro, pequeñas y medianas empresas. Y esas empresas van a recibir una ayuda porque de lo contrario se vería muy complicada con un alza de ese tipo. De hecho, ahora nos han llegado declaraciones de dirigentes de PYME que están muy molestos porque ellos no participaron de esta reunión y son ellos los que pagan principalmente el sueldo mínimo. Hay un malestar de las pymes con estas conversaciones, con estas negociaciones, que si bien pueden ser un triunfo político, ahí estamos viendo imágenes de anoche del acuerdo alcanzado entre la CUT y el ministro Marcel y la ministra del Trabajo, si bien hay ahí un punto político, de todos modos, las pymes dicen que ha quedado fuera de esta discusión, de esta conversación. Señor director, vamos con la portada de este Peras y Manzanas que tiene que ver con el sueldo mínimo, que es tremendamente importante. El salario mínimo, esto es lo más relevante que diría yo, y el titular va a tener la mayor alza en 25 años y hace mucho rato que el proyecto va al Congreso sin un acuerdo del gobierno con la Central Unitaria de Trabajadores. Vamos a la otra lámina para revisar qué es lo que ha ocurrido principalmente. Esto es lo más importante. El salario mínimo va a subir este año a los 400.000 pesos brutos. Va a ser en dos tandas. Y este ajuste corresponde a un 14,3% nominal. Este número, señora, señor, este número es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque si la inflación está en torno al 10%, significa que va a haber un poco más de 4% de incremento real. Si era bajo el 10% significaba, o igual a 10%, significaba que solo se estaba neteando, que el incremento solo tenía que ver con el mayor costo de la vida. Por eso es muy importante que esta cifra fuera mayor a un 10%, porque ahí hay un incremento real del sueldo mínimo. Y bueno, lo decíamos en el titular, este es el mayor aumento del salario mínimo de los últimos 25 años y tiene mucho que ver con esto que estamos viviendo de la inflación. Vamos a los números para que la gente vaya entendiendo ya el sueldo mínimo propiamente tal. Ahora, en la actualidad, el salario mínimo está en 350.000 pesos brutos. Siempre esto es bruto. En líquidos son como 320.000 pesos. A partir del 1 de mayo va a tener, o sea, la próxima semana, va a tener su primer incremento, porque son en dos tandas. Va a llegar a 380.000. Con este número todavía no se netea la inflación. Si hubiera llegado a 385, ahí quedan a la par con la inflación. Y el 1 de agosto va a subir a 400.000 pesos. O sea, aquí ya hay 15.000 pesos más que son reales por sobre la inflación. Sí, yo sé, usted señora me va a decir, con 400 lucas no se hace nada, porque los arriendos están en torno a las 350.000 pesos. Pero bueno, este es el número y recordar que esto lo pagan las pequeñas y medianas empresas principalmente. Ya vamos a hablar de eso también. Y ojo, porque si en diciembre el IPC anual alcanza el 7%, o es más de un 7%, que yo creo que así va a ser, el sueldo mínimo a partir del 1 de enero del próximo año va a llegar a los 410.000 pesos. O sea, va a haber una tercera estación, una tercera subida. Vamos con la otra gráfica, porque esto también es importante cuando me preguntan ¿por qué no suben más el sueldo mínimo, que son apretados el gobierno, la CUT? Esto es sumamente importante. El sueldo mínimo lo ganan 830.000 personas en Chile. Es un número importante. En un 90% lo pagan micro, pequeñas y medianas empresas. O sea, estas micro, pequeñas y medianas empresas, si tú haces un alza muy fuerte, ¿qué es lo que va a pasar? O despiden
o no contratan más trabajadores estas micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí está la complicación. Por eso no es llegar y subir el sueldo mínimo una cantidad exorbitante y tiene que ser un equilibrio casi perfecto. Es aquí la explicación. Lo pagan principalmente micro y pequeñas y medianas empresas. Y un 10% lo pagan empresas contratistas que trabajan con grandes empresas, como por ejemplo la empresa contratista que brinda el tema de la seguridad, aseo, casino, por ahí. Entonces aquí está la parte más de mediana a grandes empresas. Es aquí donde está el meollo de por qué esto no tiene un salto mayor. Ahora, ojo, porque en esta oportunidad, como en otras veces, el gobierno le va a ayudar a la micro, pequeña y mediana empresa a llegar a las 400 lucas, le va a pasar un subsidio que no va a ser para toda la vida, va a ser acotado, ahí van a definir cuántos, 6 meses, 1 año, pero de ese diferencial de 50 lucas, el Estado dice, ya, yo de esas 50 lucas me pongo, no sé, con 40 tú pones 10, por un tiempo, 1 año. Así que esto es fundamental, aquí está el meollo. Vamos a escuchar declaraciones de la ministra del Trabajo, la ministra Janet Jara, que nos explica también la radiografía de quienes ganan el sueldo mínimo y por qué entonces hay que buscar estos equilibrios. Escuchemos lo que dice la ministra del Trabajo. Efectivamente son del área de servicios en general, ¿ya? Y están radicadas principalmente en micro, pequeñas y medianas empresas, pero no solamente en este tipo de empresas, también hay salario mínimo en grandes empresas, entre un 10 y un 15, lo cual también nos tiene que llamar a una reflexión grande, digamos, porque no solamente está asociado a un tema de disponibilidad de recursos, sino que también de cómo hacemos como país, Roberto, que los frutos del crecimiento lleguen a todas y a todos, que es un tema de justicia social bien esencial para poder relacionarnos con un nuevo trato, ¿no? Con una forma distinta de convivencia. Claro, esas declaraciones las decía la ministra en mucho gusto, porque por eso decía Roberto, porque yo le decía que me llama la atención que igual haya grandes empresas que paguen el salario mínimo, que ahora estén pagando 350.000 pesos con la evolución que ha tenido la economía en el último tiempo. Bueno, hay una polémica igual, ¿eh? No, esto no va a ser miel sobre hojuelas, las pequeñas, los dirigentes de las pymes han reclamado porque ellos no han participado en estos diálogos, dicen, nosotros pagamos el sueldo mínimo, nadie nos preguntó cómo vamos a llegar a estos 400, ¿en cuánto va a significar la ayuda? Vamos a escuchar declaraciones de 2 dirigentes de pymes que entran también a esta conversación del sueldo mínimo y que ellos están muy molestos por esta situación, lo vemos. Negociar a espaldas de las pymes, las que pagamos el 70% de los sueldos mínimos, a nosotros no nos parece adecuado, no nos parece el camino y hacemos un llamado nuevamente al gobierno a no solo en el discurso considerar a las pymes y los emprendedores, sino también en los actos. Y hoy día en los actos no estamos en la agenda del gobierno. Las pymes se han reunido con la autoridad, donde han hecho ver sus planteamientos, pero no sabemos si era porque efectivamente les interesaba o era para legitimar una decisión que ya se había tomado. Por lo tanto, no nos queda más que hacer lo que hemos hecho eternamente, ir a defender lo nuestro al Parlamento. Bueno, ahí están las declaraciones de molestia de los dirigentes pymes con estas conversaciones del salario mínimo. Para cerrar, esto va ahora un proyecto al Congreso, se tiene que legislar. Obviamente no va a estar listo de aquí a la otra semana, pero de forma retroactiva, a partir del 1 de mayo, rige el primer ajuste del salario mínimo, eso independiente de lo que va a demorar el proyecto en el Congreso. Así que eso es muy importante también dejarlo en claro a la gente. Todos los recovecos de la discusión del salario mínimo se lo hemos explicado con peras y manzanas. Andrea José Luis. Por supuesto, Roberto Sá, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.